Bien, empiezo. ¿Vale? En este documento que subiré a la Moodle, vamos a hacer un repaso de cómo se representan las rectas. Las rectas son aquellas funciones cuya expresión analítica viene dada como una función polinómica de primer grado. Por ejemplo, f de x igual a 3x más 2. Eso sería una función polinómica de primer grado. O bien f de x igual a menos 3x. También es una función polinómica de primer grado, puesto que la x está elevado a 1 y es un polinomio de primer grado. Bien. Digamos que dentro de las funciones polinómicas de primer grado, todas sus representaciones gráficas van a ser rectas y se distinguen dos tipos, lo que son funciones lineales o de proporcionalidad directa, son estas de aquí, que ahora veremos, y luego serían las funciones afines, que su expresión es un polinomio de grado 1, pero tiene también el término independiente. El numerito que va multiplicando a la x siempre en la pendiente, esto lo sabemos porque cuando hemos estudiado geometría, pues ya sabíamos que lo que multiplicaba la x era la pendiente, y lo que no teníamos muy claro quizás en geometría era en lo que significa la pendiente de la recta. En el dibujito que tenemos aquí un poquito más abajo, yo creo que vais a ver claramente qué es la pendiente y cómo se calcula. La pendiente de una recta no es más que dividir el incremento de la y entre el incremento de la x. El incremento de la y siempre nos habla de una variación del valor de la y y el incremento de la x de la variación del valor de la x. Para eso lo único que tenemos que hacer es elegir dos puntos de la recta, los que queramos. Aquí en el dibujo está elegido este punto de aquí y este punto de aquí, pero en principio podrían ser cualquiera. ¿Por qué? Porque da igual los puntos que cojamos. Si cojo, por ejemplo, este punto que es de la recta con este otro punto que también es de la recta, daros cuenta que el incremento de y va a ser esta vertical, que aquí no está dibujada, el incremento de x será esta. No es el mismo triángulo, pero sí son semejantes. O si queréis verlo de otra forma, el ángulo que formamos aquí es el mismo y por lo tanto cuando hacemos incremento de y entre incremento de x, realmente estamos haciendo la tangente de este ángulo. Todo esto os lo digo para que veáis que la pendiente se puede obtener a partir de dos puntos cualesquiera de la recta, ¿vale? Y lo que nos indica es la variación de la y partido por la variación de la x. Y el valor de n, cuando la recta viene dada con la expresión mx más n, el valor de n se le llama ordenada en el origen. ¿Por qué? Porque la recta que tenga esta ecuación, siempre la imagen de 0 va a ser f de 0 igual a m por 0, 0 más n. O sea, la recta siempre va a pasar por el 0, n. Por lo tanto, esa n es siempre la altura o el corte que tiene la recta con el eje y. Con esta aplicación vamos a ver de una manera más clara lo que queremos decir con la ecuación de la recta. Bueno, en primer lugar, sabemos que las rectas son polinomios de primer grado. Por ejemplo, si no lleva n, esta ecuación corresponde a la recta y igual a 2x, ¿vale? Podemos ver la vista algebraica que nos va a permitir ver la ecuación. La ecuación que corresponde a esta recta es y igual a 2x, cuya pendiente es 2. ¿Qué os estaba explicando yo de la pendiente? Pues que para calcular la pendiente bastaría encontrar dos puntos de la recta, ¿vale? En este punto, que es el 1,32, 2,65, y este punto de aquí, que es el 0,66, 1,31, para calcular la pendiente, lo que haríamos sería calcular el incremento de la y, es decir, aquí lo vamos a ver un poquito más claro. Ese 2, que es la pendiente, no es más que el incremento de la y. El incremento de la y es la resta entre 2,65 y menos 1,31 partido por el incremento de la x. El incremento de la x es 1,32 menos 0,66. Si hacemos esas cuentas nos va a salir 2. Podéis intentar hacerlo en casa. ¿De acuerdo? Mirad. Vamos a ver qué ocurre. Voy a quitar ya estos dos puntos. ¿Qué ocurre si represento la recta igual a 5x? Bueno, pues que me ha salido también una recta que pasa por el 0, 0 y la pendiente de esta recta de aquí
es esta, es 5x. Lo que voy a hacer es dibujarla de otro color para que distingamos esta roja y esta azul. ¿Vale? Esta recta es igual a 2x, esta recta es igual a 5x. Aquí el incremento de y partido por el incremento de x no es más que 5. 5 lo que nos está indicando es que como 5 es 5 partido por 1, significa para un incremento de y igual a 5, el incremento de x es 1. Es decir, por cada incremento de una unidad en x, aumentan 5 unidades las y's. Lo vemos aquí claramente. Si yo he incrementado x igual a 1, aquí el incremento de y es de 2, mientras que si aquí paso de aquí a aquí, incremento la x igual a 1, el incremento de y es 5, ¿vale? ¿Qué pasa si ahora utilizamos rectas que polinomios de primer grado que tengan n? Por ejemplo, voy a poner una parecida a la que teníamos, a la 2x, pero voy a poner menos 3. Fijaros lo que me sale aquí. Esta recta la vamos a dibujar de color azul también. ¿Por qué de color azul? Pues para que os deis cuenta de que es una recta paralela a esta de aquí, porque tiene la misma pendiente, eso ya lo sabíamos de geometría. Y este menos 3, esta n que se le ha añadido el término independiente en el polinomio, es justamente que la recta pasa por el 0 menos 3. Bueno, una vez que tenemos claro lo que es la pendiente y demás, ¿cómo representaríamos una recta? O una ecuación, una función que tuviera como expresión analítica un polinomio de primer grado. Hay dos procedimientos para dibujarlas o para representarlas. Primero, el típico que es usar una tabla de valores. Darle un valor a x, el que queramos, y obtener el correspondiente valor de y. Hacerlo en un par de veces, pero recordar la nota. Conviene dar 3 puntos para poder detectar posibles errores de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar la función, me imagino que esto lo habéis hecho, representar la función igual Bien, los ejercicios respecto a las rectas son los siguientes. El primer caso, hay que hallar la expresión analítica y nos dan en el apartado A, nos dicen la pendiente y un punto por donde pasa. Creo que esto no vais a tener ningún problema en hacerlo. En el apartado B, calcular una recta que pasa por los puntos M y N. Calcular la expresión analítica de la recta que pasa por esos dos puntos. Y en el tercer apartado, una recta que pasa por un punto y es paralela a otra. ¿De acuerdo? Yo creo que ese primer ejercicio no vais a tener absolutamente ningún problema. El siguiente ejercicio es al revés. Me van a dar dos funciones, la f de x y la g de x, que son polinómicas de primer grado, y nos preguntan qué podemos decir de su gráfica. Que la representemos y que digamos algo sobre su gráfica. Aunque ya creo que os imagináis lo que se puede decir. ¿Vale? Estos ejercicios es lo que debéis tener hechos para el miércoles, estos dos en concreto. ¿Vale? Y entregado. Yo crearé la tarea para que lo entreguéis. Bien, y luego, las funciones definidas a trozos son estas de aquí. Me voy a parar un momentito. Bueno, ahora vamos a ver un poco de repaso de cómo se representa una parábola, ¿vale? Las parábolas son aquellas funciones cuya expresión analítica corresponde a un polinomio de segundo grado. Tienen esta forma, f de x igual a x cuadrado más bx más c. A ver, no la podemos representar dando una tabla de valores como hacemos con las funciones, porque aquí no se trata de unir dos puntos con una recta, sino que dados dos puntos de una parábola, hay muchas maneras de unirlos para que formen una parábola. Entonces, lo primero es tener claro que para representar una parábola tenemos que localizar exactamente dónde se encuentra su vértice, que es en las que tienen forma de U el punto más bajo y en las que tienen forma de U invertida el punto más alto.
Pues el vértice siempre está en el valor de x igual a menos b partido por 2a. ¿Vale? Recordadlo, es igual que la resolución de la ecuación de segundo grado, le quitáis todo lo que hay detrás del más menos y lo que os queda es justamente esto, menos b partido por 2a, lo calculáis y luego sustituyendo en la expresión hacéis su imagen. Ese es el vértice. Hay que localizarlo siempre antes de dibujarla. El primer punto, el vértice. Segunda cuestión interesante. Si me fijo en el coeficiente de x cuadrado, si ese coeficiente es positivo, la parábola va a tener forma de u. Y si el coeficiente es negativo, va a tener forma de u invertida. ¿Vale? Bien. Aquí os estoy recordando cómo hacerlo. En primer lugar, situamos el vértice. Para poder hacer un buen trazado debemos al menos representar dos puntos y sus simétricos. ¿Por qué hablo de sus simétricos? Porque una parábola tiene un eje de simetría vertical que pasa por el vértice. Esto lo veremos también el próximo día con más detalle. También es conveniente que sumemos los puntos donde la parábola corta los ejes. Recordad que si quiero saber dónde la parábola corta al eje X, lo que hago es, como los puntos del eje X son puntos de la gráfica donde Y vale 0, lo que hago es que hago f de x igual a 0 y obtengo esos valores. En este caso, resuelvo la ecuación de segundo grado igual a 0. ¿Vale? Y el punto donde una parábola o cualquier función corta el eje Y es aquel punto de la gráfica donde x es igual a 0. Simplemente sustituyo x igual a 0, obtengo su valor de Y y ese punto es el punto de corte con el eje Y. Eso siempre para cualquier función. Bien, ¿cómo se puede obtener la expresión analítica cuando me dan 3 puntos, me tienen que dar al menos para encontrar una parábola? Pues se trataría de encontrar los valores A, B y C. A, B y C. Por lo tanto, hay que plantear al menos 3 ecuaciones a partir de 3 puntos. ¿Qué pasa por el 1, 2? Pues yo ya sé que cuando x vale 1, a por 1 al cuadrado más b por 1 más c, es decir, a más b más c es igual a 2. ¿Que me dicen que pasa por el 5, 4? Sustituyo aquí a por 25 más b por 5 más c igual a 4. Y así con los 3 puntos que me den. Si me dijeran que el vértice está en el 3, 0, tendríamos dos situaciones. Tendríamos que menos b partido por 2a es igual a 3 y que cuando sustituya f de 3, 9a más 3b más c va a ser 0. ¿Vale? Eso lo tendremos que ir planteando para ir obteniéndolo. Como ejercicios también para el jueves van a ser los 3 primeros ejercicios de esta hoja, que os los voy a poner en la tarea y en la planificación, ¿vale? Esto simplemente es una primera idea. Nos piden, escribe la expresión analítica y representa la función cuya gráfica es una parábola que pasa por estos puntos. Este va a ser 1, fácil. En el segundo, calcula A, B y C sabiendo que estos puntos están en la gráfica de esta función. Y en tercer lugar, representar una parábola. El 4 y el 5, como son de funciones atroces, los dejaremos para más adelante.